Te damos gracias. Te damos gracias. Porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Dios ha sido fiel, amén. Dice la palabra que el brazo del Señor no se cansa. Dice la palabra que el brazo del Señor no se cansa de sostenernos. ¿Qué le parece? Puede decirle a su hermano: mira, el brazo del Señor no se cansa de sostenerte. Si usted y yo sentimos que estamos de un pelito, como dicen por allí, recordémonos en esta mañana que el brazo del Señor está extendido y es el que nos sostiene, aleluya. En medio de la adversidad, como cantaba mi hermana Claudia, confiar en Dios en medio de las circunstancias, llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso nos ayuda a persistir, nos ayuda a permanecer en todo aquello que el Señor nos ha enviado, nos ha mandado, en ese camino maravilloso que el Señor nos ha revelado, porque es una revelación de gloria el camino del Señor. No que no tengamos tribulaciones, no que no nos sintamos adoloridos, no que no lloremos, no que no tengamos necesidad, no. Todos tenemos necesidad, porque mientras estemos en este cuerpo, seguirá siendo así. Pero la maravillosa noticia es que usted y yo podemos tener confianza, amén. Usted y yo podemos tener esperanza en medio de las circunstancias adversas. Solamente tenemos que buscar un espacio para estar con nuestro Dios y va a venir la paz de Dios sobre nuestros corazones, amén. No que no le fallamos a Dios. Dice la palabra que fallamos muchas veces, pero hay una maravillosa presencia que el Señor nos ha regalado, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos redarguye, el que nos recuerda, el que nos insta a volvernos a los caminos del Señor, amén. Y de eso es de lo que les quiero hablar en esta mañana. Cuidado con abandonar el camino del Señor. Ese camino glorioso, ese camino que aunque no es de rosas y muchas veces tiene muchas espinas, nos mantiene con la certeza, nos mantiene con una seguridad, con una paz que los que no conocen de Jesús no la pueden tener. Y por eso muchas personas se suicidan, y por eso muchas personas se tiran a la calle a vivir una vida desorientada, desordenada, en drogas, en alcohol, en prostitución, en narcotráfico, porque no tienen esperanza, y buscando esperanza para su corazón se enredan en estas cosas. Pero nosotros que hemos alcanzado el camino de la salvación y que Dios nos ha permitido y se ha revelado a nosotros, debemos de tener mucho cuidado todos los días, porque es difícil permanecer fieles. Y ¿sabe qué? El Señor bien lo sabe. Todos los días pasamos presiones, diariamente estamos sometidos a presiones. Desde que uno se levanta en la mañana, se levanta, desayuna, los que desayunan, ¿verdad? Sale a buscar su autobús, su taxi o su bicicleta o su medio de transporte, ¿verdad? O sus piernas bien ejercitadas para caminar. Pero siempre se encuentra alguien en la mañana que le quiere quitar la bendición de pasar un día alegre. O llega a su centro de estudio, llega a su centro de trabajo y cualquier situación puede pasar. Lee los periódicos, ahora los ponen, ¿verdad? Así en algunos postes o en algunas paredes y son noticias manchadas de sangre, generalmente de escándalos,
de decepción, que si uno se pone a ver esas cosas, aunque haya salido contento y feliz de su casa, con facilidad puede contristarse el corazón. Porque el mundo lo que nos ofrece es desesperanza todos los días. Desesperanza. Y es difícil en medio de un mundo sin esperanza mantenernos firmes en el Señor. Es muy difícil. Pero la buena noticia es que aunque difícil, no es imposible. Amén. Aunque difícil, no es imposible. Y no es imposible por una sencilla razón para nosotros. Porque como les mencioné, el Espíritu Santo es el que está ahí con nosotros. Y el Espíritu Santo nos llama al orden. El Espíritu Santo pone paz al desasosiego de nuestro corazón cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles. Cuando usted va a la pulpería o va al supermercado y con el dinerito que llevaba ya no le ajustó para comprar lo que necesitaba. Y llega a su casa y hace cuentas y uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Con facilidad. Pero Dios conoce nuestra naturaleza humana, hermanos. Y Él que sabe que humanamente y naturalmente nosotros no podemos permanecer en el camino del Señor. Nos ha permitido acompañarnos de la maravillosa presencia del Espíritu Santo. En la Biblia nosotros encontramos diferentes ejemplos para que no pensemos que es solamente nosotros. La Biblia narra diferentes ejemplos de personajes que habiendo conocido el camino de la verdad, que habiendo tenido experiencias maravillosas con Dios y con su poder y con su majestad, decidieron cambiar a Dios y el camino de Dios por el camino propio de ellos. Y lo encontramos en la palabra, ejemplos como Balaam, ejemplos como Giezi en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ejemplos como Judas, el discípulo que traicionó al maestro. Ellos que estuvieron allí, Balaam era un profeta gentil que tenía y que conocía quién era Dios. Y él, conociendo la grandeza de Dios y conociendo que Dios había decidido bendecir a su pueblo, prestó atención a lo que un rey le dijo. Balac, rey de Moab, le dijo que viniera y que por favor, si él maldecía al pueblo que Dios había bendecido, entonces él lo iba a recompensar. Y sabe, Balaam, sabiendo que Dios había bendecido y que no era el deseo de Dios maldecir a su pueblo, él le dijo a este rey, cuando escuchó decirle la oferta, le dijo, mira, en verdad que Dios no quiere hacer eso. Tú sabes quién es Israel. Tú sabes que es el pueblo bendito de Dios. Tú sabes cómo lo sacó de Egipto. Pero déjame, voy a preguntarle a Dios a ver qué me dice. Balaam sabía que no era el deseo de Dios. Y sin embargo, él se vio tentado por la recompensa que aquel rey le estaba ofreciendo, a tal punto que él casi le imploró a Dios dejarlo ir. Dios le dijo a Balaam, está bien, ve con él, pero dirás lo que yo te diga que vas a decir. Y Balaam se fue, después de insistir el rey que lo acompañara. Y dice la palabra que Balaam, cuando vio al pueblo de Israel en 3 oportunidades diferentes que Balac, el rey de Moab, le pedía que lo maldijera, no lo podía maldecir. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios ha bendecido, bendito será. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios te ha bendecido y nadie, ninguna boca va a poder maldecirte. Balaam, conociendo quién era Dios, quería maldecir al pueblo de Dios. Es como que yo, después de haber bendecido sus vidas, trate de declarar una palabra de maldición contra ustedes. Estoy botando mis palabras. No puedo, porque usted y yo somos nación santa, somos pueblo bendecido por Dios. Aleluya. Nadie nos puede maldecir. Y quien se atreva a maldecir a uno de los hijos del rey, Dios le pasará factura.
Dios le pasará factura. Balaam perdió el discernimiento y se dejó de seducir. Al final, como el rey vio que no pudo maldecir al pueblo de Dios, entonces lo desechó de su tierra. Y Balaam perdió su relación con Dios y la recompensa que le había ofrecido aquel rey. El caso de Giezi. Giezi era el siervo de Eliseo, del profeta Eliseo. Eliseo había sido el siervo del profeta Elías. Entonces nosotros podríamos sugerir, no lo dice la Biblia, pero podríamos sugerir que Giezi iba a ser el siguiente profeta, el siguiente gran profeta de la Biblia. Giezi había acompañado a Eliseo. Eliseo pidió una doble porción de la unción que tenía Elías. Y si usted analiza las cosas que hacía Elías y las cosas que después hizo Eliseo, eran de mayor unción, de mayor impacto, porque había una doble porción del espíritu de Elías sobre Eliseo. Después de haberle servido mucho tiempo, Eliseo obtuvo ese maravilloso ministerio. Después él llamó a Giezi, Eliseo. Giezi acompañaba al profeta y Giezi miraba todo lo que el profeta hacía, a tal punto que narra la palabra que estando en una batalla, él tenía miedo porque los habían rodeado los ejércitos. Y dice que él comenzó a decirle a Eliseo: Padre mío, por favor, ora, tengo miedo. Y dice la palabra que Eliseo oró. ¿Y que dijo Eliseo en su oración? Dios, abre los ojos de para que vean que mayor son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice la palabra que le fueron abiertos los ojos a aquel siervo, a aquel sirviente de Eliseo, que él pudo ver gente de a caballo, ángeles guerreros que estaban alrededor de ellos, que estaban peleando por ellos y que estaban dispuestos a tener la victoria por ellos. Ese era Giezi. Giezi probablemente estaba siendo entrenado para el ministerio profético. Pero sabe, dice la palabra, que él en cierta oportunidad vino un hombre a buscar a Eliseo para que lo sanara de otro país, Naamán, el sirio. Y dice la palabra que este hombre se acercó y él estaba lleno de lepra. Y él estaba decepcionado por la angustiosa enfermedad que le oprimía. Y dice la palabra que alguien le dijo en su país que había profeta en Israel, que había un siervo de Dios en el pueblo de Dios que podía sanarlo. Y dice que él se fue y se vino para Israel. Y que llegó con presentes al rey de Israel a decirle que lo sanara. Dice que el rey de Israel se conmovió y le dijo: yo no te puedo sanar, pero hay un hombre aquí, hay un siervo del Dios Altísimo que podría hacer algo por ti. Y dice que Naamán se fue a buscar a Eliseo. Y cuando llegó donde estaba Eliseo, Eliseo ni siquiera salió. Dice la palabra que le mandó a decir que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Naamán se molestó tanto por lo que Eliseo había dicho y dijo: hay mejores ríos en mi país. ¿Qué me voy a ir yo a zambullir? ¿Qué me voy a ir yo a sumergir en este río Chuco Jordán? Y dice que se fue molesto. Pero uno de los siervos de Naamán dice que le dijo: mi señor, ¿qué más te da? Sumérgete como dijo el profeta. Y dice que él, molesto aún, vino y se sumergió las 7 veces. Y cuando salió, después de la 7ª vez, su piel era como la de un niño, su lepra había desaparecido. Y dice la palabra que él regresó gozoso, agradecido a buscar a Eliseo. Y Eliseo ya sabía lo que había pasado, pero Naamán quería agradecerle y le llevaba mucho dinero, muchos camellos llenos de ofrendas
ropas de seda, ropas finas, para recompensar la pasión del profeta, la compasión que había tenido el profeta. Y dice que el profeta le dijo: no, yo no quiero tu dinero. Pero narra la palabra que Giezi, siervo de Eliseo, habiendo escuchado lo que Eliseo le había dicho que él no necesitaba, dice que pensó en su corazón: este sirio ha venido a inquietar a mi amo Eliseo. Yo voy a ir y en nombre de mi amo le voy a pedir la recompensa. Y dice la palabra que él se fue a escondidas de Eliseo. Y llegó donde Naamán, y Naamán, obviamente sin saber, le dijo: ¿qué pasa? ¿Todo bien con ustedes? Y él le dijo que decía Eliseo que le diera 2 talentos de plata y que le diera ropas. Dice la palabra que Naamán con mucho gusto, ¿verdad?, le entregó lo que estaba pidiendo. Pero Giezi vino de regreso y él escondió aquello y se presentó como si nada delante de Eliseo, del profeta. Y dice la palabra que el profeta le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿De dónde? Y Giezi le dijo: pero si yo no he ido a ningún lado, mi señor. Y la palabra dice que Eliseo le dijo: ¿no estaba allí mi corazón cuando tú le pediste al sirio una recompensa? Por tanto, la lepra de Naamán el sirio vendrá sobre tu vida y sobre tu descendencia para siempre. Y dice la palabra que lamentablemente salió Giezi de la presencia del profeta leproso. Giezi, un hombre que había conocido el portento de Dios. Y él decidió por 2 vestidos de seda, por 2 talentos de plata, cambiar la gloria de Dios, el llamado de Dios para su vida, el testimonio de quién era su Dios. Y la amonestación es para nosotros ahora. Le pongo este contexto en la Biblia. Eso pasó hace más de 4,000 o 5,000 años. Pero continúa pasándonos a nosotros. Si usted lee la historia de los primeros mártires en el siglo I y en el siglo II, dicen los historiadores que muchos de los cristianos que eran enfrentados en el circo romano, una vez que veían todas las torturas a las que ellos iban a ser sometidos, ellos negaban la fe. Ellos negaban la fe. Negaban la gloria de haber conocido a Dios a cambio de su vida. Y Jesús decía: ¿de qué le sirve al mundo si gana todo, pero si pierde su alma? Y esa es la reflexión ahora. Les hablo desde hace 5,000 años el caso de Giezi y el caso de Balaam, pero también les hablo hace como 2,000 años el caso de los mártires. Y si usted continúa leyendo la historia, va a ver. El pueblo de Dios siempre ha estado sometido a las diversas presiones del medio. En esta oportunidad quizás no estamos sometidos a ese rigor de la misma forma que estuvieron ellos sometidos. Pero las presiones, hermanos, independientemente nos pueden hacer cavilar de nuestra relación con Dios. Por eso debemos estar atentos de mantenernos en Él, de permanecer en Él, de amarlo de una manera genuina y saber cuánto le costó a Jesús nuestra salvación, iglesia. Amén. Entonces, para entrar en materia, lo primero que debemos nosotros preguntarnos o reflexionar es que nosotros no podemos permanecer en Dios si no lo hemos conocido realmente. Balaam había escuchado hablar quién era Dios, sabía de los grandes portentos y milagros que había hecho Dios en medio de Israel, pero él no lo conocía. Aunque Dios le había hablado a él y le hablaba directamente a su corazón, él no conocía quién era Dios. Giezi no conocía, él, me imagino yo, que quedaba viendo y anhelando lo que el profeta hacía.
sin darse cuenta que Dios quiere bendecirnos a todos. Jesse perdía el foco del llamado que él tenía en su corazón. Él podía aprender de la relación que el profeta tenía, pero él se quedaba desde afuera viendo cómo Dios usaba al profeta y se le olvidaba que un día Dios lo podía usar a él también. Dice Juan 3:6, todo el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿En qué cosas nosotros debemos permanecer? ¿En qué cosas deberíamos nosotros permanecer para saber, para reflexionar si realmente nosotros hemos conocido al Señor? Porque podemos estar en este lugar y podemos estar ministrando inclusive, pero no haber conocido realmente la profundidad de nuestro Dios. De hecho, todos los días nosotros tenemos que mejorar, que intimar más con nuestro Dios para conocerlo más y más y más, porque son inescrutables, porque es profundo el conocimiento de Dios. Amén. En primer lugar, dice la palabra que el que no permanece en sus mandamientos o en el consejo de la palabra no le ha conocido. Tampoco le ha conocido aquel que no persevera o no permanece en la voluntad de Dios. Aquel que actúa con motivaciones incorrectas. Dice en Juan 3:24 la palabra, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Cómo, iglesia? Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Guardar sus mandamientos. En dos se resumen los mandamientos de Dios. En dos. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras energías. Y lo segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros nos amamos a nosotros mismos, no nos vamos a hacer daño. Nos vamos a cuidar, nos vamos a consentir, ¿verdad que sí? Así, entonces, es como nosotros debemos guardar el mandamiento de amar al prójimo. No mentir, no hurtar, no codiciar lo que no es nuestro, no blasfemar contra nuestro Dios, no poner dioses que no es Dios delante de nosotros para adorarlo. Y aquí no me refiero a imágenes. Estoy hablando de esos dioses que son abstractos, como el dinero, como el ego, como los títulos, como los bienes materiales, como el reconocimiento. Cuidado, eso no le agrada a Dios. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Dígalo, por favor. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Los mandamientos de nuestro Dios son vida para nosotros. Él los dejó no para que nosotros, como que si fuésemos robots, los obedeciésemos. Él quiere que los obedezcamos porque estamos convencidos del valor que tienen para nosotros, del valor moral, del valor espiritual que tienen sus mandamientos para nosotros. Sus mandamientos son la forma en la que nosotros podemos demostrarle a los demás que Dios vive en nosotros. Amén, iglesia. El que no permanece en la voluntad de Dios tampoco lo ha conocido. Balaam conocía que la voluntad de Dios era bendecir al pueblo. Era declarar bendición por el pueblo. No era aliarse contra los enemigos del pueblo de Dios. Y Balaam se alió con los enemigos de Dios. Se alió con los enemigos del pueblo. Él desobedeció la voluntad de Dios. Entonces no conocía quién era Dios.
Giezi desobedeció el mandamiento, desobedeció la voluntad de su amo, porque dice la palabra, de gracia recibisteis, entonces dad de gracias. No podemos mercadear nosotros con los dones y con el ministerio de Dios. No podemos. Aquí nosotros a nadie le cobramos por ir a orar. Aquí a nadie se le cobra porque vamos a oficiar una boda por ministrar lo que Dios ha dicho que nos corresponde ministrar. Aquí no se cobra. Aquí no le estamos pasando una factura porque no diezmó. Porque eso no es el deseo de Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido para dar. La voluntad de Dios es que tengamos un corazón apercibido para servir. Y si nos llaman a ministrar a un enfermo, y si nos llaman a ministrar una necesidad económica, o si nos llaman a ministrar una situación emocional dentro de la familia, entonces tenemos que ir. No podemos decir, bueno, ¿y cuánto me va a pagar? ¿Cuánto me va a pagar? O yo voy a ir si usted me tiene ahí un buen pollo, ¿verdad? Cocido. Ese se acepta, pero tiene que salir del corazón. No podemos mercadear los dones de Dios desobedeciendo la voluntad. Nosotros hemos sido llamados para restaurar los corazones. Esa es la voluntad de Dios, que restauremos las vidas, que prediquemos el evangelio y que vivamos una vida a plenitud en Dios. Pero cuando nosotros no atendemos la voluntad de Dios, entonces es porque no lo conocemos. No lo hemos reconocido en lo que Él es realmente. Dice la palabra en 1 de Juan 2, del 15 al 17. Leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cómo? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese debe de ser nuestro deseo, permanecer en la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos y no actuar con motivaciones incorrectas, con motivaciones erradas. Primera de Juan, siempre ahí, el versículo 2, el capítulo 2, versículo 6 dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. ¿Lo leemos todos, por favor? Primera de Juan 2:6. 1, 2. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Amén. El que no permanece en él es porque no ha conocido al Señor. Usted y yo le conocemos si guardamos sus mandamientos, si hacemos su voluntad y si actuamos con una actitud correcta, una actitud humilde, una actitud de siervo. Amén. Levante su mano, por favor. Ore conmigo en esta mañana. Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardar tu palabra, a hacer tu voluntad y actuar de acuerdo, Señor, al deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No podemos en nuestras propias fuerzas, iglesia. Necesitamos del Espíritu Santo a nuestro lado. Necesitamos sensibilidad para poder atender cuando el Espíritu Santo dice, planchaste, te equivocaste, erraste. No podemos ir y justificarnos en nuestra humanidad, en nuestra debilidad. No podemos. Lo que hay que hacer es decirle al Espíritu Santo, es verdad, fallé, dudé, desobedecí tu palabra, Señor, te ofendí. Señor, no hice tu voluntad, lo que tú me has dicho. Y mire, buscar un lugar a solas,
un lugar a solas y comenzar otra vez, iglesia. No pasa nada, no pasa nada. Somos de carne y hueso, amén. Pellizquese y va a ver si le duele. Somos de carne y hueso. Lo importante es tener la sensibilidad. Eso no significa que todos los días vamos a pecar. Eso no significa que todos los días vamos a estar desobedeciendo. Eso no significa que todos los días vamos a estarle dando rienda suelta a nuestros deseos. No, eso no nos da permiso. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos cauterizando nuestra conciencia. Y estamos blasfemando en contra de la salvación de Dios sobre nuestras vidas. Y estamos echando literalmente de nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo porque lo contristamos y lo acallamos. Si hemos fallado, solamente es volver al Señor, pero con un corazón arrepentido, no con un corazón con remordimiento, porque son de grandes distancias las dos palabras. Judas lo que tuvo en su corazón no fue arrepentimiento, fue remordimiento por lo que le había hecho al maestro. Pero él no le dio la oportunidad a Dios. Él decidió resolverlo de la manera que solamente él podía. Y él se suicidó. Él se suicidó. Y no era el deseo de Dios que el hombre se suicide. No es el deseo de Dios que usted y yo quitemos o pongamos en orden las cosas, resolviéndolas de nuestra perspectiva y con nuestras fuerzas. Amén, iglesia. Tampoco nosotros podemos amar al Señor por conveniencia. Y mire cuánta gente, no solamente en la palabra se narra, cuánta gente se acercaba solamente por la bendición económica, material que Dios le podría dar. Todavía hasta nuestros días ocurren esas situaciones. No debemos amar a Dios por conveniencia. Cuando nosotros tenemos un interés personal nada más, un interés para ser reconocidos, un interés para tener fama, un interés por el dinero que puede entrar. Eso era lo que le pasaba a Balaam y a Giezi. Balaam quería ser reconocido públicamente por el rey, por el enemigo de Dios, por Balac. Y él por eso se vio seducido, no solamente porque el rey lo mandó llamar para maldecir al pueblo de Dios, sino también por la provisión económica. Se imagina, Balaam pasó a la historia y es famoso en la historia, pero por haber desobedecido a Dios, por haber desafiado la bendición que Dios había decretado en contra de su pueblo. Él pasó, él es famoso, claro que sí, pero para lo malo, como un mal ejemplo. Él alcanzó la fortuna, no la alcanzó. Porque así es como Satanás juega con los corazones. Te voy a dar. ¿No ve usted que en la tentación del desierto, increíble, Satanás tentando al Hijo de Dios? Todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, te daré todos los reinos. Todo lo que ves a tu alrededor será tuyo, si tan solo me adoras. Tentando al mismo Jesús. Y dice la palabra que Jesús venció la tentación con la palabra misma. Él no dijo, ángeles, vengan aquí y echen aquí a Satanás. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, escrito está. Utilizando la palabra en el contexto. Utilizando la palabra en el contexto. A muchos Satanás les ha dado riquezas, poder, autoridad. Es cierto. Pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Una vida vacía y una eternidad sin Cristo. No valen la pena ninguna fama, ni cuánto dinero nos puedan ofrecer o cuánto reconocimiento usted y yo podamos tener. Una eternidad sin Cristo
Por favor, dice la palabra en Mateo 23, del 5 al 7. Jesús les habla acerca de aquellos hombres religiosos. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacteria grandes y adornan sus propias ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y les llame rabí. Imagínense. Los fariseos pidiendo que ellos fueran reconocidos por el pueblo. Ustedes, cuando uno estudia el Pentateuco, uno ve la ropa de los sacerdotes. Increíble no verlos. Imposible que ellos no se diferenciaran en medio del pueblo, de la gente común. Pero dice que Jesús, que conoce todos los corazones, sabía que ellos lo hacían de una manera hipócrita, que ellos lo que querían a través de ese ejercicio eclesiástico era ser reconocidos, era que lo llamaran maestro. ¡Ah, qué bonito enseña! ¡Qué bonito canta, hermano! ¡Ay, sí, yo ya sé, por eso me encanta! ¡Cuidado! ¡Qué bonito predica! ¡Cuidado! Todo lo que nosotros hacemos es para la honra y para la gloria de Dios, aleluya. Usted y yo no somos nada, usted y yo no somos nadie sin la presencia del Espíritu Santo. Nuestros talentos y nuestros dones tienen que estar rendidos completamente a Él. No podemos amarlo para satisfacer un reconocimiento personal. No podemos amarlo porque a través de Él nosotros tenemos fama o podemos llegar a tener mucho dinero. Debemos amarlo a Él por quien es Él, aleluya. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios y nosotros simples criaturas, aleluya. También no podemos amarlo para satisfacer una necesidad personal, externa, de salud, de trabajo, de reconstrucción o restauración de las situaciones emocionales. En Juan 6:26, Jesús hablándole a aquella multitud a la cual había alimentado en 2 ocasiones, dice la palabra. Primero 4,000 y después 5,000, sin contar hombres y mujeres. Y Él seguía en su ministerio y entonces esta multitud decía, ¿dónde está? ¿Qué se hizo Jesús? Y entonces cuando lo hallaron, le dijeron, Señor, tú estás aquí, no nos dijiste. Y miren lo que le responde Jesús en el versículo 26 de Juan 6. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús los reprende y le dice, ustedes no me están buscando a mí porque realmente quieren escuchar la enseñanza que yo traigo para ustedes. Ustedes me están buscando a mí porque yo les di de comer a ustedes, porque yo suplí una necesidad para ustedes. ¿Cuánta gente no se le acerca a uno? Gente vividora, gente que a eso se dedica, a vivir a los demás que tenemos necesidades también. Y llegan a las iglesias matando a su padre, a su madre, a su hijo, a su primo, a su tío, a toda la familia matan para que le dé uno dinero. Usted lo encuentra en los parques, los encuentra en las calles, usted los encuentra en los autobuses, gente que está matando a su familia por dinero. ¿Verdad? Es que se murió, es que está en el hospital. Mire, aquí traigo una receta ya toda quebrada y toda podrida ya. Debemos de tener discernimiento para dar. Debemos saber, la palabra nos enseña que debemos bendecir y ministrar a los necesitados, es cierto. Pero hay gente que usted le da y a la media vuelta se va riendo de usted y dice, ja, 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 este es del otro que cayó también en la mentira mía. Pero bueno, Dios se encargará de esas personas. Dios se encargará de esas personas.
¿verdad? Pero en las iglesias muchas veces están llenas de personas. Las iglesias se acercan personas con necesidad y es cierto, la iglesia está para atender a los necesitados. Gente viene y hace pacto con Dios y dice, Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me das un trabajo, Señor, si tú me devuelves la familia, Señor, si tú quiebras esta deuda, entonces, Señor, yo te voy a servir. Entonces yo te voy a honrar y te voy a adorar y voy a dar mis diezmos. Y Dios les toma la palabra, los sana, les da un trabajo, les resuelve su situación económica, pero cuando ya están bien, entonces no se acuerdan de lo que le dijeron a Dios. No podemos manipular a Dios de esa manera. No podemos. Él es Dios. Él es Dios. Debemos amarlo entonces de una manera genuina. Nosotros no lo amamos a Él. Él nos amó a nosotros primero. Y nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que nos salvara a nosotros. Marcos 12:10, hablando Jesús del mandamiento máximo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mi mente puesta en Él. No por lo que yo puedo sacar, por la provisión, por el provecho. No estamos aquí por la bendición que Dios nos da, iglesia. Estamos aquí porque lo amamos, amén. ¿Cuántos amantes de Dios hay en este lugar? Amén, así debe de ser. Estamos en este lugar porque amamos a Dios, porque lo amamos con todas nuestras fuerzas. Pablo decía, yo me gastaré con todo y gastaré todo de lo mío, porque amo a Dios. Y por eso lo sirvo, amarlo a Él, a pesar de que tengamos necesidades. No vamos a ir con una palabra de reproche ante Dios, porque estamos enfermos o porque tenemos alguna crisis económica. No, sed agradecidos en todo, dice la palabra, dando gracias a Dios siempre, elevando de nuestro corazón y a través de nuestros labios cántico de adoración, cántico de alabanza, palabras que exalten el nombre de Dios. ¿Estamos atribulados en todo, dice Corintios? Sí, es verdad, pero no estamos derribados. Estamos derrotados, pero no estamos vencidos. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo, iglesia? ¿Quién? Cuando conocemos el verdadero amor de Cristo, dice Romanos, que ninguna tribulación, ni ninguna arma, ni enfermedad, ni persecución, ni desnudez, nada ni nadie nos podrá separar del verdadero amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso es cuando amamos. Eso es cuando hay un amor genuino, cuando hay una entrega genuina a nuestro Dios. Amén. Entonces, no podemos amar a Dios por un interés personal, para que Él nos promueva, para que Él nos dé reconocimiento, para que Él nos dé fortuna, para que Él satisfaga nuestras necesidades de salud, de trabajo, de alguna situación emocional. Debemos acercarnos y amarlo porque Él es Dios. Amén. Levante su mano nuevamente. Padre, en esta hora, Señor, queremos amarte con corazón sincero. Señor, en el nombre de Jesús desechamos de nosotros, Padre, cualquier interés personal, Dios. Padre, en el nombre de Jesús rechazamos de nuestro corazón cualquier interés personal, Señor, no genuino de estar cerca de ti, Señor. Hoy deponemos cualquier necesidad de reconocimiento, cualquier necesidad, Señor, de ser famosos. Señor, cualquier deseo de tener fortuna a través de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos perdones y que nos permitas, Señor, amarte como tú mereces ser amado, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. No lo vamos a amar por conveniencia. Y para ir cerrando, ¿verdad? Nosotros lo amamos porque lo conocemos a Él.
cuando usted y yo conocemos quién es Dios, mire, es que lo más maravilloso que a mí me ha pasado, y yo creo que a usted también, es haber conocido al Rey. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no, iglesia? ¿Cómo no si Él se despojó y se entregó todo por nosotros? Yo no era nada ni nadie y Él puso su identidad en mí, puso su Espíritu Santo en usted. A pesar de nuestras situaciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de lo impuros, Dios proveyó salvación total. Y esa salvación, nosotros que conocemos al Señor debemos cuidarla. Con dificultad podemos mantenernos en la salvación que Él nos ha provisto. ¿Cuánto más aquel que no le conoce? No hay esperanza para él. Entonces nosotros debemos de permanecer firmes en nuestro Dios, en ese camino maravilloso. El hombre en su naturaleza pecaminosa ofende a Dios, pues nuestra inclinación siempre es hacia lo malo. Y solamente somos aceptos, amada iglesia, a través de la sangre del Cordero, la cual nos permite una entrada libre y un acceso en el momento en el que querramos al Padre Celestial. ¿Qué dice Juan 3:16, iglesia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ha provisto el medio de salvación para todos, porque de tal manera te amó, no escatimó a su Hijo. Su Hijo no se aferró el ser igual a Dios, dice Filipenses, sino que se despojó, se hizo siervo, se hizo hombre, y dice la palabra que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Usted lee ahí en Getsemaní cómo Jesucristo sufrió, cómo Jesucristo lloró en su corazón. En aquella oración Él se derramó y Él le decía: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí en Getsemaní Jesucristo estaba llorando por usted y estaba llorando por mí. Él estaba pensando lo difícil que era para él esa forma de salvación, pero reconocía que era la única forma en la cual podíamos ser rescatados del pecado. Él lloraba en el Getsemaní. Fue su prueba de fuego el Getsemaní. Dice la palabra que allí se fortalecía, que 3 veces fue y se postró y se arrodilló y le decía: Padre, si no es posible pasar de mí esta copa. Lo que le decía es: ¿se puede hacer de otra manera? ¿Será que puede haber otra forma? Pero después él volvía y recapacitaba a Jesús y le decía: pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Padre. Ese delirio en el Getsemaní era por usted y era por mí. Porque cuando Él pensaba en cada uno de nosotros, pensaba en María, pensaba en Marta, pensaba en Edith, en Xiomara, en David, en Florida. Él miraba que era la única forma, la sangre de Él rociada sobre nuestras vidas. Y Él continúa viendo. Él está viendo al presidente de la República. Él está viendo al presidente del Congreso. Él está viendo a los diputados. Él está viendo a nuestras autoridades y está diciendo: hay una oportunidad también para ellos, porque yo derramé mi sangre también por ellos. Aleluya. Está viendo a cada hondureño en esta nación. Está viendo a cada familia desesperada en esta ciudad, en este país. Y está diciendo: yo di mi sangre completa por ellos, para traerles salvación, para traerles sanidad, para traerles restauración. Yo di mi vida plena. Yo di y estoy esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no vengo, dice el Señor. Rechazarlo a Él trae condenación terrible.
¿Y cómo lo rechazamos? Pues de dos formas. Una es rechazándolo categóricamente. No quiero saber nada de Dios. No necesito a Dios en mi vida. Una persona me dijo a mí, pero si yo soy bueno, yo no necesito a Dios. Y la palabra dice, no hay bueno ni aún uno. No hay justos. Justo solamente Dios. Justo solamente Dios. Cuando nosotros categóricamente rechazamos la invitación de Dios, traemos condenación sobre nuestra vida. Pero también cuando lo rechazamos viviendo vidas dobles, y esa es la reflexión en esta mañana para la iglesia. No podemos vivir vidas dobles apartándonos del camino que Dios nos ha llamado. No podemos. Juan ahí mismo, versículos 17 y 18 del capítulo 3, dice Jesucristo hablando, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, mire que está en presente esa palabra, el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. No dice va a ser condenado, será condenado, no habla en futuro, dice el que no cree, está en presente y es categórico. El que no cree ya ha sido condenado. Rechazar la salvación maravillosa que Dios ha provisto trae condenación para nuestras vidas. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque si es difícil para nosotros, ¿cuánto más para aquel que no cree en Él? ¿Y por qué es difícil para nosotros? Porque estamos sujetos a pasiones. Porque estamos en un cuerpo físico humano lleno de debilidades, lleno de situaciones que no le agradan a Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace mantenernos firmes. Y es por su misericordia que estamos firmes, iglesia. Deje de orar usted un mes. Es más, deje de orar una semana. Y le aseguro que la vieja naturaleza, esa naturaleza animal, irónica, grosera, egoísta, que todos llevamos dentro, se le sale. Necesitamos permanecer en el camino de Dios. Aún en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones y de las tribulaciones o luchas externas, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Pero hay de aquellos que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Hay de aquellos que han acallado la voz del Espíritu Santo en sus corazones por estar haciendo y satisfaciendo para su propio deseo. Primera de Juan 4:18 dice, Primera de Pedro 4:18 dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué se dará del impío y del pecador? ¿Qué será? Nosotros debemos de cuidar, iglesia, lo que Dios nos ha provisto. Todos los días, para concluir, todos los días debemos nosotros escudriñar nuestras vidas y asegurarnos de estar en el camino correcto. Todos los días. Primera de Corintios 10:12 dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Levante su mano nuevamente. Señor, en esta mañana te agradecemos, Dios. Te agradecemos por esa salvación que tú nos has provisto en la cruz del Calvario, Dios. Señor, muchas gracias por tu presencia santa, por ese Espíritu Santo consolador que nos redarguye, que nos enseña, que nos amonesta cuando te ofendemos. Señor, en este momento queremos poner nuestros ojos en ti, Dios. No queremos que sean desviados nuestros ojos por las situaciones que podamos estar pasando, por cualquier necesidad, Dios. Padre, en esta hora reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú moriste en la cruz del Calvario para rescatar mi vida, Señor. Padre, yo reconozco que tú eres mi Dios y en esta hora te entrego todo mi ser. Diga a la iglesia, te entrego todo mi ser. Todo mi ser, Señor, mi mente, mi corazón, mis emociones,
mis miembros, Señor, mi cuerpo, te lo entrego para que tú seas, Señor, total de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia continúa orando, yo quiero hacer una oración especial. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesús, si hay alguien a través de la radio que quiere entregar a su vida a Jesús, alguien que nos esté viendo y quiere entregar su vida a Jesús, quizás estás pasando una necesidad, quizás estás pasando una adversidad en tu vida. Y si es cierto, yo mencioné que no podemos acercarnos a Dios solamente por el beneficio, también es cierto que Dios quiere restaurar tu vida en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitarte en esta hora a que tú repitas esta oración conmigo, con fe en tu corazón, y verás cómo el Señor restaura tu vida. Señor Jesús, en esta hora reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Reconozco que yo te necesito y que he pecado contra ti. Tú conoces mi condición, tú conoces mi necesidad. Y por eso en esta hora yo entrego mi vida a ti, entrego mi corazón a ti, Señor. Y te pido que puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida, porque sé que tú borras mis pecados y traes una nueva esperanza sobre mí. En el nombre de tu Hijo amado, Dios. Amén. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice.